Puesto para Andrés Daniel Ursola Fonnegra con La máquina del tiempo. Como veo que tenemos tiempo, vamos a leer una pequeña reseña del cuento de Andrés Daniel. Esta reseña la escribieron los jurados. Dice así: La máquina del tiempo narra el encuentro de su personaje principal con un científico que encuentra la fórmula para hacer la máquina del tiempo. Luego de varias visitas clandestinas al laboratorio del científico, el protagonista se da cuenta de que el objetivo de la construcción de la máquina del tiempo es con fines malignos. Una divertida historia que nos habla sobre los peligros de la ciencia cuando se hace mal uso de ella. Ok. Bien. Categoría C para estudiantes de 10 a 13 años. Hay un primer premio compartido entre Luciana Botero Mejía con el cuento Lo que no vemos más allá de la luna y Pedro Bernal Duque con el cuento Diarios. Voy a leerles la reseña de cada uno de estos cuentos. ¿Quieren saber lo que decía el cuento de Luciana? Ok, parémoslas pues. Lo que no vemos más allá de la luna, por Luciana Botero, de 12 años. Dice así: ocurre en un lago mágico. Los árboles iluminan con sus flores como pequeños faroles. Es un lugar destellante y fabuloso, pero algo terrible sucedía. Una mujer hermosa aparecía en el lago, y cuando las parejas de enamorados iban de paseo, el novio desaparecía. El inicio atrapa al lector, luego continúa la tensión con diálogos naturales y técnicamente bien logrados. El paso siguiente en la historia es conformar la comisión Casamujer Bonita, así se llama la comisión, que rapta a los novios en el lago que siempre está iluminado por la luna llena. Luna y mujer son el enemigo a vencer. En un antiguo pacto con la luna, había perdido el espíritu la doncella que deseaba la belleza eterna y las almas de los hombres malos. Bien, el cuento de Pedro Bernal se llama Diarios. Es un cuento además un poco muy trabajado porque Pedro aprendió a manejar 3 caligrafías distintas para escribir con la letra de cada personaje. Dice así: Pedro Bernal, 11 años, 15 de julio de 1960. Un escritor a las 11:38 p.m. ve algo extraño. Las estrellas se apagan, caen rayos. Un ser amarrado a una veloz nave parece gritar. 16 de junio de 1960. Una niña en un orfanato piensa en escapar. Ese mismo día un soldado escribe acerca de una misión secreta. En el campo y a través de un visor especial logran detectar a los extraños. Uno de ellos tiene cuerpo de 5 y cabeza de 15 centímetros. Otro ser es monstruoso y gruñe. El soldado, víctima de alucinaciones, se desmaya y es raptado. 17 de junio. La niña escribe asombrada por un acontecimiento extraño, lo que le impide hacerle corazones a las IES. Se cansó de hacer corazones. Al escapar del orfanato y todavía cerca de este, ve cómo es atacado por las criaturas. El soldado pierde la noción del tiempo y descubre que sus amigos de armas ahora son monstruos. 3 puntos de vista y un final en punta son los aportes técnicos de este cuento. Ok. Seguimos con la categoría D para estudiantes de 13 hasta 15 años. Primer puesto, Daniel Gómez Osorio, Esa casa en la colina. Voy leyendo mientras Dani llega. Muchachos, la verdad, este cuento, y lo dicen los conocedores allí, César, por ejemplo, este cuento, aquí tengo la reseña, es absolutamente impresionante la factura literaria de este cuento. César decía: yo quisiera haber escrito este cuento. Esa casa en la colina de Daniel Gómez Osorio. Vamos a ver qué decía. Dice así: recibir la casa de la colina por parte del padre trae una maldición a la familia Prescott, su destrucción. El padre de los Prescott se culpa por las desgracias que suceden, la muerte de su esposa y su hija, y se encierra en ella el resto de su vida.
El regreso del protagonista a la casa trae consigo recuerdos, sueños y malos presagios. Al alma del protagonista acude la piedad como soporte de la macabra escena que cierra el infierno, pero ya era tarde. El cuento de Daniel Gómez, desde los primeros renglones, inyecta al lector el veneno letal que lo hará pasar del frío londinense a las escenas apocalípticas del infierno. Nos hace recordar que en el cuento una buena atmósfera es suficiente para lanzar al lector al abismo, con el agravante de que ya no podrá regresar hasta no llegar a la escena final. Esa es la reseña. Menciones en esta categoría para Nicolasa Marín González con el cuento Ni en Sueños. Nicolasa. ¿No vino? Sí, ya viene. Tenemos tiempo para leer la reseña de este cuento. De Nicolasa. Dice: es quizá él o ella, el protagonista de esta historia, quien llega a su casa y desea conocer su lado oscuro. Para ello recurre a la escritura automática. Él, quien inicia el experimento, encuentra que lo escrito por su mano izquierda es quizá lo que siempre ha querido ser y hacer. Su vida cotidiana se lo confirma y es así como asiste a su propia muerte. A ella, la pesadilla de la noche anterior parece confirmarle sus sospechas. Se siente mal y se dice que no va a seguir el camino retorcido de su exmarido, ni en sueños. ¿Sí? ¿Está seguro? Yo no he sentido. ¿No? Bueno, pero aguanta. Todavía no sé. Nicolasa con este cuento muestra una vez más sus dotes de escritora. La cinta interminable de vida y sueño presenta al lector una obra sugerente, concisa, donde el menor descuido echa al traste la historia y obliga a una nueva escalada hacia lo más alto del tobogán. Otra mención en esta categoría, porque es que esta categoría tuvo 3 menciones, y 4 menciones. El guante del señor Morris, de Esteban Álvarez. Vamos a contar la historia del guante del señor Morris. Jack y su hermano Max viven una serie de aventuras mientras cuidan la casa de su tía en Miami. La presencia del señor Morris, su vecino, despierta su mundo aventurero. Lo siguen y descubren sus secretos y tristezas. Después de Jack apoderarse del guante del militar con el cual Morris iba a recuperar a su esposa muerta durante un atraco, y al ser descubiertos por él, conocen su dolor y el porqué de sus limitaciones físicas. Jack se ofrece para usarlo y traer de vuelta a Margaret al lado del viejo Morris. Este relato nos presenta un narrador en ciernes, de gran imaginación, capaz de captar el entorno y usarlo como puente entre las situaciones más complejas de sus personajes. Es una escritura fresca, ágil, que atrapa y obliga al lector a conocer el final de la historia. No está Esteban, bueno está.